Más de 100.000 muertos, en su mayoría civiles. Uso de armas químicas contra inocentes. Millones de personas viviendo en campos de refugiados y una guerra civil que ya dura más de 2 años. Informe Especial viajó a Siria para conocer la realidad de un conflicto sectario que podría incendiar todo el Medio Oriente, involucrando también a las principales potencias mundiales. Tras varios intentos, nuestro equipo penetró junto a una facción del ejército rebelde en lo que es hoy el lugar más peligroso del mundo. Los horrores de la guerra en el siguiente reportaje de Amaro Gómez Pablos. Advierto que algunas imágenes podrían resultar perturbadoras. Esto es Informe Especial. Entramos a Siria, dominada por los rebeldes en una guerra civil sin cuartel, sin tregua, sin convenciones. Doloroso perder a seres queridos, a hermanos, a primos, a amigos, a familiares, a pueblo del pueblo sirio que se mueran, pero están muriendo por su libertad. Presenciamos la devastación de un país de rodillas que tardará años en reconstruirse. Pueblos y ciudades fantasmas, más de 100.000 muertos y 6.000 refugiados escapando de esto, de la violencia. Testimoniamos la mayor crisis humanitaria que haya presenciado el mundo en décadas. El promedio de refugiados escapando todos los días a los 4 países vecinos es de 6.000 personas. Más de la mitad de la población huyendo por la violencia, a pie, en autos, en campamentos o fuera de ellos. Hablamos con soldados y también con hombres que lloran porque se resisten a matar a sus compatriotas. No me puedo imaginar combatiendo contra mi hermano o mi hijo. Es imposible. ¿Qué dice el general que comanda la revolución armada? Si Bashar sigue luchando, creo que lo arrestaremos. No podemos garantizar que no lo maten. Tras los ataques con agentes neurotóxicos sobre la población civil, Occidente alinea sus fuerzas para una probable intervención militar. La indiscriminada masacre de civiles, la matanza de mujeres y niños e inocentes, mediante el uso de armas químicas, es una obscenidad moral. ¿Qué fantasmas albergan los niños que han logrado escapar? ¿Qué secuelas? ¿Podrán las futuras generaciones librarse de la violencia en sus mentes? Siria, lágrimas de sangre. Parece la postal de un país islámico, pero no lo es. La comunidad musulmana radicada en Chile se reúne en el día después de Ramadán. Es una convocatoria masiva. Son rezos en un gesto de unidad que ya quisieran ver quienes profesan la misma fe en Siria. Taisir, radicado en Santiago, entra a una mezquita como no lo puede hacer en su propio país. A 13.000 kilómetros de distancia, los templos están fracturados por la violencia. Musulmanes sunitas contra musulmanes chiitas en un baño de sangre que se prolonga por más de 2 años. ¿Qué se lleva en la maleta cuando tu país está en guerra civil?
Puedo encontrarme con una tristeza que vea por video, por una foto, puedo verla, pero a lo mejor cuando la veo en persona allá mismo, a lo mejor me va a destrozar el corazón. Por eso no tengo idea qué me voy a encontrar, pero estoy feliz. Voy a encontrar con mi familia, mi gente, mi tierra, mi país. Así está Homs, la ciudad natal de Taysir, y así su vecindario. ¿Cuántos vivos, cuántos muertos entre familiares y amigos? ¿Tiene miedo? Lamentablemente hay muchos que ya no están. Primos, hermanos míos, ya 15 se han muerto. Me da mucho dolor recordar a lo mejor barrios que hemos caminado juntos, lugares que hemos comido juntos, sentado juntos, jugamos juntos desde chicos. Es doloroso pensar en eso en el siglo XXI, que alguien se muera por decir, quiero ser libre, quiero expresarme. Puede no gustarme un presidente, puede no gustarme un político, pero ¿por qué no tengo que morir por decir, no me gustas? Taysir es músico, un conocido trovador en su tierra natal que lleva 14 años viviendo en Chile y a través de sus canciones y recitales brinda ayuda humanitaria para su pueblo. Se juntan 300 personas, 500 personas y van haciendo donaciones. Y esas donaciones se compra de todo, desde tarro de leche hasta camas y ropas y medicinas. Y se mandan hasta ambulancias. ¿Armamento? Armamento no. Armamento no. $8 kilos de chaleco antibalas. Y mucho mapa para la planificación. Sabemos que este es un viaje donde tomar la ruta equivocada puede significar la muerte o secuestro. 25 periodistas caídos y decenas de profesionales desaparecidos avalan la gravedad de nuestro objetivo. Juntos viajamos al destino de una masacre, allí donde han muerto más de 100.000 personas, en un fatal promedio de 5.000 por mes. Un país del tamaño de Uruguay, con la mitad de la población de Colombia, poco más de 22 millones de habitantes. Ha sido gobernado por la familia Al-Assad desde hace 42 años. El padre le entrega el poder a su hijo, Bashar, que obtiene más del 99% de los votos. Maher, su hermano menor, está a cargo del brazo militar con la Guardia Republicana y la 4ª División Blindada. Y su primo, Rami Makhlouf, es dueño del 60% de la economía del país, según estimaciones de la prensa francesa. 15 adolescentes comenzaron lo que se transformaría en la guerra civil que hoy conocemos. En marzo del 2011, rayaron consignas políticas contra el régimen. Su inspiración fue la primavera árabe ocurrida en Túnez, en Libia, la que aún remece a Egipto y que finalmente retumba en Siria. Su prolongada detención y tortura generaría el masivo rechazo de muchos hacia la familia gobernante. Protestas pacíficas a las que se responde con violencia y muerte. Tras decenas de miles de muertos, un país mutilado al que se le han cortado las piernas y la mayor crisis humanitaria del siglo XXI, con 10 millones de sirios a la deriva, sin casa,
dependientes de ayuda, le preguntamos a Mahmoud, padre de 3 niños y refugiado, si el sacrificio vale la pena. Yo creo que sí, porque no hay otra manera. No hay otro modo. O lo hacemos nosotros, o nuestros hijos lo harán. Así que creo que es mejor que lo hagamos nosotros. Nuestros padres no pudieron en los años 80. Y hemos esperado este momento. Quizás nuestros hijos lo completen. Pero trataremos de llevar una vida lo más normal posible. Mahmoud era director de una escuela. Hoy es uno de muchos repartido en decenas de campamentos que se han instalado en los países fronterizos con Siria. Las fotos dan cuenta de lo que fue su apacible vida para iniciar una larga marcha en el exilio, viviendo a la intemperie para terminar con un futuro incierto, sin arraigo, sin pertenencias. Pero ¿por qué no combatir?, le preguntamos al profesor. Yo soy un profesor. Tengo que construir seres humanos, no destruirlos. Quizás uno de mis estudiantes sea un soldado en el ejército. Lucharé contra él. Él contra mí. No es fácil. No me imagino combatiendo a mi hermano o a mi hijo. Es imposible. Solo pensarlo me resulta muy difícil. Espero no alcanzar el punto en que acepte pelear contra mi propia gente. Huir de las balas, de las bombas o de los ataques por agentes neurotóxicos a los que ha sido expuesta la población civil. Este registro da cuenta del momento en que un padre se reencuentra con su hijo, a quien pensaba muerto. Hijo mío, estoy aquí. No tengas miedo. Eres mi vida. No te enojes con tu padre. Son las palabras del reencuentro tras horas de incertidumbre y agonía. La sobrevivencia es la lucha de muchas familias que no empuñan el fusil porque priorizan atender a los suyos. Pero los hay también padres civiles, convertidos en soldados, que abandonan el campo de batalla momentáneamente para ver a sus hijos heridos por esquirlas o baleados. Y está el caso de Giasi, hoy con los niños propios y los que ha heredado. Estos son mis hijos, de mi hermano y de mi hermana. Su papá está preso desde hace 1 año y medio. Lo hirieron en su pierna y lo llevaron preso. Tengo también un hermano herido en Siria. Yo vengo para darle seguridad a los niños y luego volver a Siria para continuar la lucha.
llegamos a Estambul. Turquía se ha convertido en el punto neurálgico de la oposición al régimen. Es allí donde se reúnen los políticos disidentes para trazar un futuro gobierno de transición. Es en Turquía donde conocimos al general que desertó, el hombre que hoy comanda el ejército libre de los rebeldes. El número de combatientes del ejército libre sirio que están armados y activos en el campo de batalla son alrededor de 40.000. Y Turquía es también el país que ha prestado la mejor ayuda a los 6.000 refugiados que escapan por día de la guerra. La infraestructura en Siria está destruida. Algunos estiman que tomará 5 o 6 años el recuperar solamente la educación, la salud, el agua, la sanitización. Todo ha sido comprometido. No solo es la salida de gente, está la necesidad de un plan en el largo plazo. Incluso si hubiese una solución política hoy, ¿cuántas personas podrían volver a su casa? ¿Qué tan sostenible sería? ¿Y cuál es el plan para reconstruir Siria? Todo eso debe ser considerado. Por eso los campamentos en Turquía se han construido como ciudades con fuertes resguardos de seguridad para una población vulnerable. Este es uno de 20, con 2 mezquitas, 3 colegios para niños en preescolar, primaria y media, talleres de trabajo para las mujeres, cuartel de bomberos y supermercados en los que se compra mercadería con un monto asignado por refugiado en su tarjeta de débito. No pagan por el consumo de agua, tampoco electricidad. Si hoy en Turquía son 600.000 los sirios que escapan de la guerra, a fines de este año se prevé que la cifra llegará al 1.000.000. ¿Puede el éxodo masivo ser un detonante de mayor inestabilidad en la región? Las comunidades locales que reciben a todos estos refugiados, ya sea en Turquía, Jordania, Irak o el Líbano, algunos incluso en Egipto, si tienes 100.000 o 500.000 o 1.000.000 de personas adicionales en tu población, es un uso de recursos, ya sea el agua, electricidad, el alojamiento o los servicios médicos, todo eso. Ahora el país anfitrión necesita ayuda para mantener su estabilidad, para seguir asistiendo a los refugiados sirios hasta que haya una solución. En naciones como el Líbano, 1 de cada 5 personas es siria. No hay un solo pueblo o ciudad que no tenga refugiados sirios viviendo en ella. Miles de desplazados en cuestión de horas cruzan hacia Irak. En Jordania, el campamento de Zaatari para 60.000 refugiados ya tiene 150.000 y se ha convertido en la 4ª ciudad más populosa del país. Vamos, credencial de prensa, pasaporte. Todo. Credencial de prensa, pasaportes, el botiquín médico, los chalecos antibalas. Agua llevamos. Agua llevamos. Tenemos agua, tenemos hidratación, así es que estamos con todo. Ya. Adiós. Nos preparamos junto a Taysir para cruzar a Siria y presenciar de primera mano la guerra y la suerte de aquellos que aún no han podido escapar de la violencia. Vemos gente huyendo de a pie, automóviles con colchones y pertrechos básicos. Se escapa con lo que se puede y sin fecha de retorno. Entramos a territorio bajo el control de los rebeldes, que hoy ocupan el 60% del país. En rojo, la zona aún bajo las fuerzas de Bashar al-Assad. En azul, el territorio en manos de la revolución armada.
pero hay grandes extensiones rayadas actualmente en disputa. Esa es tierra de nadie en una guerra de lentos avances. Estoy entrando, la gente está saliendo, yo estoy entrando, pero igual me siento feliz por entrar. Taysir tiene sentimientos encontrados. Le alegra lo que él reconoce como la libertad. Le apena el brutal costo. Mira, entrando y encuentras estas letras escritas en las paredes. Ahlan wa sahlan, bienvenidos. Welcome in Free Syria. Bienvenido a Siria libre. Suria lil jamia, Suria para todos. Y al pensar solamente levantar esa bandera, hasta el día de hoy costó más de 100.000 muertos. La realidad no se hace esperar. Arrimados al puesto fronterizo están los desplazados que esperan salir de Siria. Aquí las condiciones son paupérrimas. 75% de la población, mujeres y niños. Los cuadros de hepatitis, tifoidea, cólera y disentería vienen en camino y son inevitables, según la ONU. La temperatura hoy, 38 centígrados, pero un par de meses, 4 grados bajo cero, cuando las condiciones aquí ya son infrahumanas. Ahí están las aguas servidas, a pocos metros de donde están cocinando, una de miles de familias. Y por eso las Naciones Unidas ha hecho la apelación en busca de dinero más grande de toda su historia. Sorbo a sorbo se diluye lo que se tiene para alimentar a más de 7 millones de bocas dentro de Siria. Una cubeta es comida para 14 personas viviendo en una carpa. Por eso la apelación al mundo es de 5.200 millones de dólares. Una cifra nunca antes vista, que supera con creces los montos solicitados en otras tragedias. Como la hambruna en el Cuerno de África, 2.500 millones de dólares. El terremoto en Haití del 2010. O el tsunami en el sudeste asiático, 1.280 millones de dólares. La canción es alivio y distracción a falta de mayor consuelo. Canción que se interrumpe por la súbita presencia de un avión de guerra del régimen bombardeando a 3 kilómetros de distancia. Todos civiles hemos visto que no tienen qué comer y más encima lo siguen hasta acá y lo siguen bombardeando para matarlo. Esto no es una guerra contra un régimen, contra grupos armados o grupos extremos terroristas. Es una guerra para terminar con la población siria, que los quieren matar a todos. Es una guerra injusta. Esta es una guerra que poco o nada respeta las convenciones que amparan a civiles. Hace unas semanas, este mismo campamento fue blanco de ataques. Es la huella que ha dejado un misil que se disparó de un avión del régimen Bashar hace menos de 2 semanas. ¿No explotó? No explotó, afortunadamente. Y como este hay como 3 o 4 más. Municiones que aún guardan los mismos voluntarios que asisten a los desplazados. Este video da cuenta del momento en el que un convoy de ayuda humanitaria es atacado. Al menos 8 voluntarios han muerto desde el inicio del conflicto.
Solo como ejemplo, para negociar la entrega desde Damasco a Alepo, hay 50 controles militares. Normalmente, cada uno es administrado por una entidad diferente. Son los mismos controles militares a los que estamos expuestos al ingresar al interior de Siria. Caminos entrecortados que grafican el tira y afloja en la dinámica de conquistas y retiradas entre áreas bajo el dominio de fuerzas regulares y los rebeldes. El coronel a cargo de la zona nos recibe en su improvisado cuartel y a la usanza tradicional del lugar. Los platos en el suelo, los rifles en la pared. Sabemos que las posibilidades de terminar muertos o secuestrados es alta. Tratamos de garantizar nuestra seguridad. No nos hemos topado con ningún otro periodista y no es casual. Ya son 15 los corresponsales extranjeros que han desaparecido en solo un año. Pero la cifra, se sabe, es mucho mayor y se mantiene en reserva mientras se negocia su libertad con los captores. Estos son algunos de los rostros, la mayoría torturados. Quien entra a Siria no sale. Es la advertencia que ha hecho Al-Qaeda a todo occidental que ingrese al país. Y es nuestra preocupación. Hay dos grupos armados luchando contra el régimen. Son Al-Nusra y el Estado Islámico de Irak y Levante. Hoy, por conveniencia, pelean junto al Ejército Libre de Siria, pero tienen agenda propia. Vemos con temor cómo flamea su bandera en las mezquitas. Marcan su territorio. Desafortunadamente, la situación es horrible para periodistas extranjeros. Principalmente por los grupos de Al-Qaeda, están secuestrando periodistas a diestra y siniestra. Ven un extranjero y solo piensan, ahí van 500,000, $1 millón, y al otro lado del camino, ¿por qué no lo recogemos y lo cobramos? Le preguntamos al general a cargo del Ejército Libre si considera a Al-Qaeda un aliado o un enemigo en su lucha contra Bashar al-Assad. Ahora crean muchos problemas dentro de Siria. Intentan controlar puntos de acceso fronterizos, los pozos de petróleo, y están intentando crear su propio Estado en Siria y realizan acciones de terror contra civiles. Es un grupo muy peligroso, no solo para nuestros amigos de la comunidad internacional, sino que también para nosotros. Queremos avanzar, pero no tenemos los resguardos. El Ejército Libre no dispone de hombres para garantizar nuestra evacuación una vez que ingresemos más profundo. La recomendación es no seguir. A 50 kilómetros de aquí está la ciudad de Alepo, pero no podemos acceder a ella, es demasiado riesgoso. En los últimos 2 años aquí en Siria han matado a más periodistas que en la sumatoria de los últimos 10 en las guerras en Irak y en Afganistán, juntos. La ciudad de Alepo es el corazón industrial de Siria, hoy por los suelos. Un frente de combate abierto y el lugar donde se encuentra un chileno en medio del fuego cruzado. El padre Rodrigo Miranda pertenece a la Orden del Instituto del Verbo Encarnado. En una ciudad dividida y sitiada,
Él está en territorio actualmente ocupado por fuerzas del régimen. Sabe que si cae a manos de Al-Qaeda, la sotana que viste le puede costar la vida. Como no pudimos acceder a su encuentro, quisimos escuchar su voz. Rodrigo denuncia los abusos de los rebeldes. En este último tiempo, sobre todo, los rebeldes han tomado una zona de la ciudad, arrasaron con absolutamente todo, murieron muchos civiles. No era una zona militar, es un barrio residencial, es un barrio popular, por así decirlo. ¿Francotiradores es un problema para ti? Sí, desde muchas zonas de la ciudad. Y en general, cotidianamente uno escucha a gente que muere por los francotiradores. ¿Pero crees que tu iglesia sobrevive si cae a manos de los rebeldes? Mira, sinceramente es alto el riesgo. Es alto el riesgo. Han recrudecido las cosas contra los cristianos, sinceramente. Estamos hablando de que un gran sector de lo que nosotros decimos rebeldes son fundamentalistas que directamente tratan de eliminar todo lo que no sea de ellos. Hay dos sacerdotes que hace mucho tiempo que han sido secuestrados. Lo mismo sucedido con 2 obispos, aún también secuestrados. En otros lugares han asesinado a otros sacerdotes. ¿Me estás diciendo que estás dispuesto a convertirte en un mártir de la Iglesia en el marco de esta guerra? Hemos visto tantas cosas alrededor nuestro que realmente es una lotería. Cualquiera de las personas que están a nuestro alrededor puede ser parte de este grupo, digamos, que a uno lo quisiera eliminar. Nosotros tratamos de hacer lo que se puede hacer. Si hay que dar la vida, hay que dar la vida, porque uno se consagró para eso, para dar la vida por el prójimo. Entonces, es mejor hacer el bien y morir haciendo el bien que no hacer nada. La fuerte infiltración de Al-Qaeda es también la preocupación de Estados Unidos a la hora de armar a los rebeldes. ¿Qué garantías tienen de que la munición no termine en manos de quienes han combatido? Estos grupos de Al-Qaeda son 100% un tremendo obstáculo para los hacedores de la política exterior de Estados Unidos a la hora de proveer apoyo a los grupos más moderados. Los norteamericanos también están, yo diría que petrificados con la sola idea de proveer armas a al-Nusra o ISIS. Estos son tipos que hemos estado combatiendo durante los últimos 12 años ya. Siria se ha convertido en un tablero de ajedrez internacional. Rusia, Irán y la organización terrorista Hezbollah asisten al régimen. La Liga Árabe, con Arabia Saudita y Qatar a la cabeza, apoyan a los rebeldes junto a la Unión Europea y Estados Unidos. La paradoja es que Rusia veta cualquier intervención armada de Occidente, al tiempo que continúa vendiendo equipo militar al régimen. Los rusos apoyan el régimen, entregan armamento, nuevos tanques. En el último tiempo, apoyaron al régimen con más de 120 tanques modernos, T-72, y con nuevos aviones de guerra y helicópteros, porque el régimen ha perdido un gran número de ellos. Un soldado iraní combatiendo para el régimen, según los rebeldes que lo han capturado. Uno de muchos en informaciones que no han podido ser verificadas de manera independiente. Y a ellos se suman otros 15.000 hombres de Hezbollah. Lo dice un general que desertó para unirse a la revolución, como muchos oficiales. No nos gusta combatir. Nos entristece mucho cuando alguien pierde su vida.
incluso si es de las unidades del régimen. Cuando destruimos un tanque, nos damos vuelta y lloramos. Sabemos que ese tanque debiera ser para defender nuestro país, no para matarnos. Pero estamos forzados a hacerlo, porque Bashar está usando la fuerza aérea, los tanques y las unidades militares para matar a su propio pueblo. Si ellos están de acuerdo, si Bashar acuerda dejar el país, estamos listos para detener la guerra ahora. Deja el país. Palabras que contrastan con el salvajismo exhibido por un rebelde en un conocido video donde mutila y se ensaña con el cuerpo de un soldado del régimen, comiendo su corazón. Imágenes demasiado gráficas para mostrar por televisión. Barbarie que superaría Bashar al-Assad, a quien Occidente responsabiliza del último ataque químico sobre la población civil en un suburbio de Damasco en manos de los rebeldes. Solo el régimen tiene custodia sobre dichas armas, es lo que ha dicho John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Qué hará el presidente? Tras cuidadosa deliberación, he decidido que Estados Unidos debe ejercer acciones militares sobre objetivos del régimen sirio. No será una intervención abierta y no pondremos botas en terreno. Nuestra acción será de alcance y tiempo limitado. El convoy de Naciones Unidas se desplaza a toda prisa. En terreno han sido blanco de francotiradores. La organización independiente Médicos Sin Fronteras corroboró la presencia de síntomas neurotóxicos en cerca de 3.600 pacientes que fueron atendidos. Pero el empleo de agentes químicos no sería algo nuevo. ¿Acaso los líderes occidentales ignoran estos otros ataques? En este video los doctores dan cuenta del uso de napalm sobre la población. Campos de cultivo quemados con napalm o con fósforo para que las tropas y la población no tengan que comer. Nuevamente son fuentes testimoniales. No disponemos de la ciencia para verificar su uso en terreno. No hay acceso. Estoy viva, dice incrédula la pequeña Yunma. Sus padres muertos en el ataque, según los voluntarios que la atendieron. Ella demasiado traumatizada para dar crédito de su existencia. Y como Yunma, muchos más, porque la guerra civil es violencia presente y futura. Llevamos crayones y papel al campamento de refugiados. Temática libre. Les pedimos a los niños que nos dibujaran lo que quisieran de su país. Ninguno hizo otra cosa que retratar la guerra. A falta de palabras, los dibujos hablan por sí solos. Es la muda expresión del horror. El sol llora sangre. La bandera llora sangre. Los charcos rojos abundan. La imagen que más odié de Siria es esta. Lo dibujé porque vi todos mis hermanos muriendo frente a mí.
Me dolió mucho. Quise dibujarla y mostrarla para todo el mundo, para que sepan todo lo que nos está pasando, todo lo que nos está pasando. Queremos pedir una ayuda al mundo. Muchos niños murieron frente a mí y queremos vivir con dignidad. El colegio está siendo bombardeado mientras los niños están jugando al otro lado del árbol, así que los pájaros salieron arrancando. Yo hice este dibujo porque siempre escucho el ruido de los tanques y todos los días vienen los aviones y nos bombardean. Escuchamos el ruido de los tanques y yo no puedo dormir nunca en mi casa porque hay siempre bombardeos. Yo amo mi patria y quiero volver con paz y seguridad. Me gustaría siempre volver porque la extraño. Podría ser Ana Frank. Su nombre es Rama, musulmana, sunita. A sus 10 años sostiene el cuadro que describe su escape. Su casa en llamas, bombardeada, ella corriendo hacia el bosque mientras otros mueren a su paso. Estos son los rostros del dolor. ¿Qué futuro le depara al país cuando ha traumatizado a las generaciones por venir? Fantasmas de guerra que acosan a niños, pero también golpean a adultos. Una profunda tristeza que le impide a Mahmoud hacer lo que más ama, enseñar. Si soy profesor, debo proyectar mensajes en mis alumnos. Y no es posible. Por dentro me siento muy oscuro. Todos los días recibimos mensajes de personas siendo matadas. No es útil que los estudiantes vean esta pena en nosotros, padres y profesores, y quizás otros puedan hacerlo. Aunque me gusta mucho enseñar. Son adolescentes refugiados, jóvenes que se alinean para rendir un examen crucial en sus vidas. Tienen 18 años o más, han abandonado, aunque sea momentáneamente, el campo de batalla para rendir un examen que determinará su ingreso futuro a la universidad. Por ahora son los libros en vez de las armas. ¿Acaso un signo de esperanza? Con 22 años, jóvenes como Mustafa sortean su vida entre los estudios y las balas. El estudio construye y la guerra destruye. Obviamente, construir siempre es mejor que destruir. Los dibujos anticiparon lo que veríamos después. El uso de barriles de petróleo repletos de explosivo, lanzados por helicópteros aniquilando pueblos enteros sin discriminar objetivos. Casi no queda estructura reconocible. Uras tiene 27 años. Ha dejado la carrera de Derecho por el rifle semiautomático. Dice que abandonó las leyes porque otros faltaron a ellas. Y se niega a hablar de los hombres que ha matado. Se destruyó la villa completamente en todo este diámetro. Todos los edificios fueron destruidos. Aquí hubo 20 heridos y muertos entre doctores, civiles y un centro médico. Si ves a tu alrededor, aproximadamente 50 metros a la redonda fueron destruidos con este barril.
Somos el primer equipo de prensa en llegar a un pueblo en las inmediaciones de la base aérea de Menak, que fue capturada por los rebeldes. Pero no vemos a nadie celebrando porque no queda dónde ni qué festejar. Más de 720 combatientes de la revolución murieron en esta contienda, una de las más sangrientas del último tiempo. Aquí había entre 10.000 y 12.000 personas. Ahora no se encuentra nadie, absolutamente nadie. Solamente vienen algunos visitantes a ver la destrucción y mirar sus casas derrumbadas. Hoy el panorama es desolación, el terremoto de la guerra civil. Nunca imaginé tanto y nunca imaginé que va a durar la revolución en Siria 2 años y medio y nos queda todavía para largo todavía, quizás 1 año más, 2 años más, no sabemos. Me siento muy culpable de no estar acá desde el principio. Quizás había luchado, quizás había muerto. Son las heridas que hoy aquejan a Siria. Algunas se llevan por dentro, otras son más visibles y van por fuera. En los hornos de este centro se cocina lo que ya hoy es el pan de cada día de la guerra en Siria. Brazos, piernas, pies, manos. Prótesis para una población que ha quedado mutilada. Hoy es Brahim quien ha llegado a ponerse los plásticos. Sin sus extremidades, él encarna la amputación de todo un país. Siria se afana por volver a caminar, pero necesita ayuda para ponerse de pie.